de acuerdo a la investigación, quiero ser muy preciso, ¿no? De acuerdo a la investigación del juez Atencio y todos los elementos que hay en la causa, más los testimonios de sus familiares, indican que el autor del disparo que mató a Gutiérrez es un miembro en actividad de la Policía Federal. Es un miembro en actividad de la Policía Federal. ¿Y que sigue activo? Sí, sí, sí. Hoy. El tren debía llevar al subcomisario Jorge Gutiérrez a su casa de Quilmes. Lo encontraron con la cabeza recostada sobre la ventanilla y un balazo en la nuca. Una madrugada de 1994, cuando las reglas cambiaron y el conurbano era tierra de nadie. Daniel Otero, me parece que, digamos, siguiendo un poco tu trayectoria, digamos, el libro sobre el caso del subcomisario Jorge Gutiérrez y ahora el documental, también, digamos, basado en el mismo tema. ¿Por qué crees vos que tiene tanta importancia este caso, digamos, como para entender qué cosas? La importancia del caso, para decirlo de alguna manera, la fui descubriendo con el tiempo. O sea, no es que me cayó la ficha, no bien me enteré del caso. Es más, cuando me enteré del caso en el año 94 fue mirando televisión, un policial más. Me quedó siempre muy grabada la imagen del tren con la sangre, pero era un policial, para decirlo de alguna manera, un muerto más en la provincia de Buenos Aires. Con el paso del tiempo fue casual que empecé a recibir información que provenía de la comisión investigadora de la aduana paralela en la Cámara de Diputados. Y a partir de los testimonios de la gente que había declarado en la comisión las versiones taquigráficas, el caso iba adquiriendo elementos que lo sacaban de la crónica policial diaria, para decirlo de alguna manera, y le añadía componentes políticos, sociales, ideológicos, culturales, que constituyen el tipo de caso policial que a mí me interesa, que a mí me gusta. O sea, el policial clásico, el pasional, el por robo, ese tipo de cosas, no me resultan interesantes. Sí me parece que detrás de un crimen de estas características se expresa algo más. Yo eso traté de sintetizarlo en una frase, que es la bajada del segundo título del documental, que dice, a una época se la conoce por sus crímenes. Y yo creo que en gran medida la historia en sí, el caso en sí, permite conocer bastante de lo que fueron los años 90, lo que fue la apertura económica, lo que fue el desmantelamiento del Estado, lo que fueron las fuerzas de seguridad en los años 90, y todos esos elementos creo que sirven para, por otra parte, entender muchas de las cosas que están sucediendo ahora, para preguntarnos por qué hay cosas que en los años 90 ya se las habían diagnosticado, ya se sabía cómo procedían, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, y 20 años después del caso se repiten las situaciones calcadas o peores todavía. Claro, y además lo que es mucho más grave todavía, incluso, digamos, haciendo un recorrido histórico, muchas de esas cosas que pasaron hace 20 años habían pasado 20 años atrás, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, cosas que es elemental de ver y los responsables, por ejemplo, de la seguridad a nivel nacional como a nivel provincial, es imposible que no las vean. Quienes participaron del crimen son los alumnos de la escuela del general Ramón Camps. O sea, eso está clarísimo. Y los alumnos del general Camps son los que hoy participaron en el crimen de Candela, para decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que conforma, lo que constituye la llamada inseguridad, sea una sensación o sea un hecho real, está diagnosticado, hay antecedentes, hay ejemplos, y se lo pudo haber reparado hace muchas décadas atrás. Bueno, ¿por qué no se lo repara? Y bueno, alguien debe estar siendo beneficiado por esta situación.
El crimen fue planificado con anterioridad. O sea, no es un detalle menor que el juez, cuando se presenta en la escena del crimen, digamos, en el vagón, encuentra bajo la pierna de Gutiérrez el arma. Digamos, él sospechaba que de alguna manera alguien podía tener intenciones no muy buenas con él. Y por otro lado, hay varios testimonios de gente que habló con Gutiérrez en los días previos, y él, si bien era muy reservado, dio a entender de que tenía miedo, de que no sabía qué le iba a pasar, y incluso otro tipo de revelaciones con la familia, con la hermana, desde ya tratando de no asustar, de no generar una situación conflictiva, pero hay muchos indicios que demuestran que él sospechaba, esperaba, pensaba, creía que alguien podía intentar cuanto menos hacerle un daño. Y por otro lado, cuando se escucha el testimonio de un familiar, de quien todos los elementos de la causa indican que fue el asesino, y le cuenta, y esta persona relata cómo fue el día del crimen en la casa de quien, para la investigación judicial que luego fue no fue tenido en cuenta por los jueces, lo que ocurrió ese día en su casa, todo demuestra que salieron a matarlo. Es más, un familiar del asesino, según los elementos que hay en la causa, señala que salieron a matarlo. O sea, sí, lisa y llanamente. Pero no fue solamente el asesino, no fue solamente la persona que apretó el gatillo, porque Gutiérrez ese día fue sometido a una serie de coincidencias o casualidades que no son ni coincidencias ni son casualidades. Él tenía que encontrarse con su cuñado ese día porque el crimen ocurrió un día domingo, donde hubo un partido en Avellaneda, donde se definió el campeonato clausura del año 94. El cuñado era hincha de Independiente, que era uno de los equipos que jugó ese partido. Se tenían que encontrar en la cancha, iban a volver juntos. Media hora antes de subirse al tren le dice a la madre por teléfono que iba a volver en patrullero, y todo esto no sucedió. O sea, lo que él tenía previsto no sucedió. Un compañero de trabajo que le pide que lo cubra él durante 2 horas porque tenía que asistir al casamiento de una sobrina, y después el casamiento no se realiza. Entonces Gutiérrez fue subido a ese tren que digamos, ya desde Constitución venía con los asesinos. Claro, además el tema del casamiento, de la boda que no creo que se haya decidido 5 minutos antes de la boda. Exactamente. Se debería saber de antes que no se hacía. Exactamente. Además, o a lo mejor fue una fantasía la boda, o no existía. O tal vez no existió, pero en la causa, foja 20, está esta declaración del relevo de él que dijo: no, yo le pedí que me reemplace durante 2 horas porque se casaba una sobrina mía, pero el casamiento no se hizo. ¿Y entonces por qué llegó 2 horas tarde? Claro. Ahora, casualmente, las 2 personas que desde Solano habían salido a la tarde para asesinarlo estaban en el tren de las 12:30. Claro. Entonces, esto es una planificación que excede al dedo del gatillero. Claro, además eligieron una hora y un lugar y un tren que, digamos, que permite, digamos, hay muy poca gente a esa hora. A las 12:30 no viaja nadie. De un domingo. De un domingo menos aún. Y al otro día, quien era en ese entonces el jefe de la policía bonaerense, para el gobernador de ese entonces, el mejor jefe de la mejor policía de la historia, declaró que la bala había entrado, era una bala perdida, disparada desde afuera, producida en una pelea de las barras bravas. O sea, no había ningún elemento, y mucho menos a esa hora, ningún elemento que indicara como posible que hubiera ocurrido eso. 2 horas después se da a conocer la pericia balística, donde se determina que el impacto fue a una corta distancia. Y el mejor jefe de la mejor policía del mundo, ni siquiera pidió perdón. Aparte de una cosa, vos sabés que yo ese día estaba en la cancha, pero yo soy de Boca, pero mi hijo es de Independiente y tenía 8 años y lo llevé a la cancha ese día. Muy inteligente tu hijo. Hizo bien en rebelarse. Y digamos, ese día
no había barras que se pelearan, estaban festejando un campeonato. Claro, claro. Estaban festejando un campeonato. Claro. Y eso nos lleva a, digamos, a introducir una duda. ¿Cuántos de los crímenes esclarecidos por la policía son balas perdidas de esta naturaleza? ¿Qué conclusiones sacás de, digamos, de la investigación que llevó el juez Atencio, digamos, la primera investigación? ¿Cómo evaluás, digamos, había en ese cúmulo de información que se junta en ese momento, cuando llega el juicio oral, ¿era suficiente para condenar? Sí, era suficiente, se podría haber profundizado. El caso del juez Atencio es paradójico, para decirlo de alguna manera, porque es un juez, es un típico juez de la capital de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, donde los vínculos con el poder político y por derivación con la cúpula policial son muy cercanos. Yo creo que acá se interpretó, o el juez interpretó, esto es una interpretación mía, que acá se había asesinado a un miembro de la policía bonaerense con cual él, por una cuestión de trabajo diario, para decirlo de alguna manera, tenía buena relación. Eso por un lado. Entonces dio que el juez se interesara. O sea, la investigación duró 40 días. A los 40 días el juez elevó la causa a juicio oral. O sea, fue todo muy rápido. Ahora también se dio la casualidad de que ahí participó en la investigación real, en la calle, un oficial de policía de nombre Luis Lofeudo, que por su participación en este caso, por haber obtenido los elementos que obtuvo, tuvo que irse de la policía bonaerense. Como premio, por haber encontrado a los testigos, por haber aportado los elementos que llevaron al juez a pedir la detención del en ese entonces acusado, lo mandaron de premio a un barrio que está acá en Florencio Varela, que se llama el barrio Pepsi. Lo mandaron ahí para que vaya con uniforme, era un investigador que estaba en la brigada de Quilmes investigando homicidios, toda su carrera lo hizo así, era un experto en esclarecer homicidios. Como premio por esclarecer este crimen, de uniforme a la comisaría del barrio Pepsi, donde lo recibieron los muchachos cobrándole peaje. Así. Le cobraron para que pueda llegar a su nuevo puesto de trabajo. Amenazas, balazos en los tobillos y qué sé yo, se tuvo que ir de la policía. Entonces, también influyó, creo yo, el hecho de que se haya cruzado este caso con una persona que investigó a conciencia. Y por eso logró lo que logró. Además, hubo otro policía que fue asesinado también. Sí, ese fue el instructor de la causa, el comisario Piazza, que era de la comisaría de La Plata, la que tenía jurisdicción en la estación, que es a donde se encuentra el cadáver. El comisario Piazza también tuvo, si bien él en lo que fue el esclarecimiento no participó mucho de esa parte investigativa, sí participó, por ejemplo, en el año 97, sí se preocupó por la causa siempre, y en el año 97, cuando la policía bonaerense es intervenida por Luis Lugones, el comisario Piazza todavía estaba en actividad y presenta una nota para que sea reconsiderada una resolución del comisario Claude Sick, que había resuelto él que el asesinato de Gutiérrez había sido un accidente de trabajo. Entonces no le reconocía honores, no reconocía nada, bueno, se cruzó con una bala en el camino. Y se murió, claro, una bala en la cabeza, pero fue un accidente de trabajo. Entonces el comisario Piazza eleva una nota al interventor Lugones, cuenta el caso, explica que estaba haciendo una investigación vinculada con la aduana paralela y demás. Ya para esto habían pasado unos 4 años después del crimen, se conoció lo que investigó la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Aduana Paralela, se aportaron testigos. En esa época ya había aparecido la cuñada del acusado reconociendo que había mentido en el juicio, por qué había mentido, que había sido amenazado. También declaró en la comisión uno de los testigos del crimen,
que contó cómo había sido amenazado, por qué en el juicio cambió el testimonio y demás. O sea, en el año 97 ya había una serie de elementos que demostraban por qué el juicio había terminado como terminó. Eleva esta nota el comisario Piazza y el interventor Lugones le da curso y modifica la resolución de Claude Sick y considera que la muerte del asesinato de Gutiérrez fue un acto de trabajo, no un accidente de tránsito. Y en el año 2003 la familia le propone o lo invita o le pide al comisario Piazza si puede declarar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es a donde habían llevado el caso, porque habían agotado todas las instancias judiciales dentro del país, y el comisario Piazza iba a declarar lo que conocía del caso, lo que sabía, y en esos días es secuestrado y a los 15 días aparece muerto con un balazo en la nuca en un baldío de Solano. Tiene como elementos coincidentes que la policía armó una causa para encontrar a los supuestos culpables. Los supuestos culpables eran ladrones de autos, eran dos pibes también de Solano que no sabían manejar y que en el día del crimen se encontraban en Mar del Plata. Estuvieron aproximadamente 5 años presos, junto con el dueño de la camioneta, que era una persona que fue a comprar a un supermercado, ven la camioneta que sale y dice, usted es el dueño de la camioneta en la cual se produjo el secuestro. O sea, sabían que era una persona de 60 años, 70 años por los datos de dominio del automóvil. Pero en ese momento quien manejaba era el hijo. Y entonces le muestran la foto y el señor no se da cuenta que no soy yo, que ese es mi hijo. Bueno, con todas estas aberraciones no importa, todo preso. Todo preso, a los 5 años los liberan, el crimen de Piazza es otro crimen impune. Yo ese día tengo una anécdota que es maravillosa, si querés te la cuento. Cuando se produce el secuestro de Piazza, todavía no había aparecido el cuerpo, yo estaba trabajando en un programa de investigación periodística en televisión y entonces, digamos, el caso podía dar para un informe. Entonces me contacto con Francisco Gutiérrez, el hermano de Jorge Gutiérrez, que también estaba muy interesado en saber qué le había pasado a Piazza porque él le había pedido que declare en la corte. Entonces, una noche, antes de que aparezca el cuerpo, repito, viaja a La Plata para visitar a la familia, a la mujer, y ir a la brigada de La Plata, que era la que tenía a cargo de la investigación. Lo acompaño para ver qué información podía haber. Bueno, la familia de Piazza, la mujer y los hijos, tenía la casa copada por la policía. O sea, atendían todos los teléfonos, estaban absolutamente entornados. No necesariamente es malo, sabiendo para qué eso lo hace la policía, sabemos que es malo, pero olvidémonos. Vamos a la brigada, serían aproximadamente, la brigada de La Plata, serían aproximadamente las 12 de la noche. Francisco Gutiérrez en ese momento era diputado de la Nación, o sea, no era un simple vecino de la provincia de Buenos Aires. Pide hablar con el jefe de la brigada. Media hora después, el jefe de la brigada, sería 12:30, 1 de la mañana, media hora después aparece el jefe de la brigada dormido, con cara de sueño, así, limpiándose los ojos. El diputado Gutiérrez le explica cuál es la razón de su presencia, que está preocupado por el secuestro de Piazza, tiene miedo que esto se convierta en un asesinato. Y el jefe de la brigada le dice, para eso me despierta, diputado. Piazza ya está muerto. Faltaron 10 días para que aparezca el cadáver. Tenía la primicia. Tenía la primicia.